buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, quien nos cuenta una experiencia que vivió en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, el cual es uno de los más bellos y grandes que tiene la ciudad, pero al mismo tiempo puede tener una gran cantidad de energías y entidades por todas las piezas que se exhiben ahí. Antes de comenzar con las historias de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar al canal es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Natalia y esta noche me animé a compartir con ustedes una experiencia que viví hace ya unos 10 años aproximadamente en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, cuando en una de las clases nos dejaron ir a dicho museo para hacer un reporte de cada una de las salas, así como de las piezas que más nos llamaran la atención. La mayoría de mis compañeros tomaron aquella tarea como algo aburrido y de hecho, gran parte de ellos no pensaban ir al museo, pues ya se habían puesto de acuerdo para bajar la información de internet y compartir las fotos que hay en la web, quitándoles las marcas de agua en caso de tenerlas. Pero en mi caso, sí pensaba ir, además de que en ese entonces no tenía muchos amigos, por lo que mi mejor opción era hacer la tarea tal como nos la habían pedido, además de que ya había ido muchas veces a ese museo cuando era niña, y la verdad, era uno de mis lugares favoritos de la ciudad, tanto por el lugar en sí que tenía de él. Así que un jueves por la tarde, saliendo de la escuela, le avisé a mi madre que llegaría tarde, pues me iría directamente al museo, después de pasar a comer algo. Y ese día, así lo hice. Recuerdo subirme al metro y notar que el clima se estaba poniendo bastante nublado, por lo que era evidente que iba a llover. De modo que cuando salí del metro, ya comenzaban a caer las primeras gotas, además de que el aire ya olía a humedad, por lo que comencé a caminar rápidamente, esperando llegar al museo antes de que cayera el aguacero. Y ese día tuve suerte, porque el aguacero comenzó a caer justo cuando estaba entrando a la primera sala del museo, y desde ese momento me percaté que el lugar estaba más vacío de lo que imaginaba, quizá debido al clima de aquel día, aunado a que era un día entre semana, que es cuando menos gente hay. Además, aquella situación me gustó bastante porque era una experiencia con la que había soñado anteriormente, sobre todo después de ver películas donde se da esta situación. Así que contenta, comencé a caminar por las salas, deteniéndome de vez en cuando para hacer mis apuntes, de modo que 1 hora y media después, cuando estaba en la sala de Teotihuacán, me llamó la atención que la lluvia no se detenía, y cuando comencé a ver por todos lados, me percaté que no había más personas a la vista, más que yo, lo que al principio me dio un poco de miedo, sobre todo porque esta ciudad no es tan segura para las mujeres,
pero después de recordar que estaba en el museo, me sentí un poco más tranquila y me relajé, aunque sin olvidar que estaba sola, de modo que siempre estuve alerta de todo lo que sucedía a mi alrededor. Así pasó el tiempo, pero en determinado momento, cuando estaba enfrente de una representación de una pirámide, de reojo vi que alguien pasó caminando del lado izquierdo de donde yo estaba. Al notar eso, volteé de inmediato, pero solo alcancé a ver cómo pasó caminando una sombra borrosa, lo que pensé que era normal, debido a que moví rápido la cabeza al voltear, además de que ello podía ser consecuencia de la humedad del lugar, por lo que no le tomé importancia y seguí tomando mis apuntes, aunque al mismo tiempo estando más alerta de lo que pasaba a mi alrededor, debido a que ahora ya sabía que no estaba sola. Pero en ese momento, después de tomar mis notas, me fui a la siguiente zona, donde estaba segura que encontraría a la persona que había visto de reojo. Pero cuando llegué, noté que aquella zona estaba completamente sola y que ahí era el final de la sala y solo había unas cuantas piezas en el lugar, sin salida alguna por la que se pudiera haber ido la persona que había visto anteriormente. Cuando vi eso, me dio mucho miedo y sentí un fuerte escalofrío, porque aparte, en la sala había una pieza que se me hacía bastante fea y grotesca, porque literalmente era un cráneo con una expresión violenta que hacía referencia a la muerte. La sensación fue tan incómoda que de inmediato me salí de ahí para dirigirme a la siguiente sala, haciendo todo lo posible para taparme de la lluvia, la cual parecía no parar. Al llegar a la siguiente sala, ya no me sentía tan a gusto como estaba antes, porque sabía que no estaba sola y no podía encontrar a aquella persona que estaba segura de haber visto, y además tenía un presentimiento que no me gustaba, el cual no me hacía sentir segura, y sin saber por qué comenzaba a tener demasiado miedo, tanto del museo en sí como de cada pieza que veía, sobre todo las que tenían cráneos o las que hacían referencia a los seres del inframundo. Pero después de unos minutos me calmé, pensando que me estaba sugestionando por la soledad del museo y por las piezas y toda la historia que había leído del lugar. Pero justo cuando me detuve para tomarle una foto a una pieza en específico, al ver la pantalla de mi celular, vi que en el reflejo del mismo se podía ver una sombra detrás de mí, como si una persona estuviera parada en el exterior, viéndome a través del cristal. Al percatarme de eso, seguí fingiendo que estaba tomando la foto, sosteniendo el celular con ambas manos, pero al mismo tiempo intentando ver a aquella persona que parecía ser que me estaba espiando. Pero cuando acomodé el celular para verlo mejor, sentí que mi piel se congeló al percatarme que aquella sombra tenía un rostro cadavérico. En ese instante bajé el celular y volteé de inmediato, pensando que quizá se trataba del reflejo de una de las piezas que estaban en exposición, pero cuando volteé me di cuenta que no había nadie, ni detrás ni alrededor de mí. Estaba completamente sola. En ese momento, los nervios me invadieron, por lo que tomé mis cosas
y me salí de la sala para irme casi corriendo hacia la recepción del museo, sin importar que siguiera lloviendo. Una vez ahí, le pedí mi mochila al encargado y él, al verme, me preguntó: ¿Está bien, señorita? Se ve pálida, como si la hubieran asustado. Yo le dije que sí, que estaba bien, mientras tomaba mis cosas para salirme de ahí, porque en ese momento sí me hubiera servido platicar con alguien y contarle lo que me había pasado, pero obviamente no le iba a decir a un extraño que había visto a una sombra con cara de calavera que me había seguido por todo el museo, aunque algo me hacía creer que quizá aquel señor sí sabía algo y que por eso me había hecho aquella pregunta. Cuando salí del museo, abrí mi paraguas para caminar rápidamente bajo la lluvia en dirección al Metro Auditorio, pero mientras caminaba por los alrededores del museo, tenía mucho miedo porque tenía esa horrible sensación de que alguien me iba siguiendo y de ser observada en todo momento, por lo que esa tarde sentía que aquella zona era completamente distinta a como yo la recordaba de pequeña, porque ahora sentía mucho miedo mientras caminaba por aquel lugar, sintiendo la presencia de varias entidades que se escondían entre los árboles. Pero lo peor sucedió cuando me pasé al otro lado de Reforma, donde está el metro, porque mientras caminaba por un costado del zoológico de Chapultepec, volví a sentir aquella horrible sensación de estar siendo observada, y cuando volteé pude ver la misma sombra que había visto en el museo, pero esta vez la vi claramente, parada dentro de la zona de uno de los animales, junto a un árbol, mirándome con aquellas cuencas vacías de su cara calavérica. En ese momento grité y comencé a correr desesperadamente rumbo al metro, con el peligro de caerme debido al agua que había en el piso, pero lo único que quería era llegar a un lugar donde hubiera personas y donde me pudiera sentir acompañada, lejos de aquella entidad. Esa tarde llegué completamente mojada al metro, pero después de eso ya no tuve otra experiencia incómoda hasta llegar a mi casa, cuando después de contarle todo lo sucedido a mi madre, saqué mi teléfono para mostrarle una de las fotos que había sacado y darle referencia del tipo de cara que tenía la entidad que vi. Pero justo cuando vi mi galería de imágenes, me di cuenta que todas las fotos que había sacado en el museo habían salido borrosas, y en unas fotos en específico se podía ver un rostro calavérico parecido al que tenía la sombra que me persiguió aquella tarde. Al ver eso, mi madre me dijo que borrara las fotos de inmediato porque podían ser un mal augurio, pero en la actualidad me arrepiento de haberlo hecho porque era una prueba de lo que viví esa tarde en los pasillos del Museo de Antropología. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me gustó bastante, porque recordé mis épocas de estudiante, donde también visité este y otros museos de la ciudad, y en muchos de ellos también me pasaron algunas cosas
que quizá en algún momento les contaré. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal en un museo o en cualquier otro lugar, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes conocen el Museo de Antropología de la Ciudad de México, o también pueden compartirme un emoji de un águila y una serpiente. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.